Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de compartir este tiempo otra vez, de estar juntos, de poder compartir la palabra del Señor. Sí, el otro día hablábamos de Abraham y decíamos que cuando el Señor llama a Abraham, le dice mucho, ¿no? Le tira, vamos a decir, una responsabilidad muy grande al contarle todos los planes que Dios tiene con él, porque ahora es Abraham el que tiene que dar una respuesta. Una vez que Dios le dice todo lo que quiere hacer, ahora es Abraham el que tiene que decir, bueno, vamos, movámonos hacia ese deseo de Dios, hacia esta promesa de Dios, hacia esta determinación de Dios con nosotros. Y esto no le pasó solo a Abraham, sino a cada uno de los siervos que el Señor llamó a lo largo de la historia, a cada una de las personas a las que el Señor llamó, a cada uno de aquellos que quiso utilizar, ¿sí? El Señor los puso en estos aprietos. Y a vos y a mí el Señor también nos pone en esta clase de aprietos. Nos dice todo lo que quiere hacer con nosotros. Y ahí es donde uno a veces se asusta. Y esto es justamente lo que le pasó a otro personaje sumamente importante del pueblo de Israel, que fue Moisés. ¿Sí? Si querés, acompáñame a buscar Éxodo capítulo 3. ¿Sí? Éxodo capítulo 3. Yo aquí lo tengo. ¿Sí? Vamos a leer solamente los primeros 12 versículos. ¿Sí? Los primeros 12 versículos. Así que toma tu Biblia y vení, vamos a presentarnos delante del Señor. Y vamos a entender cómo es que el Señor te llama. ¿Cómo el Señor llama? El Señor tiene una manera de llamar. Y a lo largo de la Escritura la podemos vislumbrar. El Señor no anda con chiquitas, podríamos decir. El Señor nos dice todo lo que quiere hacer al momento de irnos a buscar. Todo lo que quiere hacer. Abraham le dijo, mira, vamos a empezar por algo. Vas a tener que salir de la casa de tu padre. Vas a tener que dejar a tu familia. Vas a tener que dejar a tus referentes. Vas a tener que dejar el lugar que conoces. Pero yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar y te voy a bendecir de una manera que, por un lado, tus descendientes van a ser millares, se van a convertir en un pueblo. Por otro lado, vas a ser una persona súper respetada y famosa. Y todas las familias de la tierra te van a conocer y van a ser benditas en ti y en tu simiente, o sea, en tus hijos. Vas a tener una familia de lujo, Abraham. Ahora, por supuesto, ¿no? Eso el Señor se lo dice. Cuando Abraham no tiene nada, ni siquiera una esposa que pueda tener hijos. A pesar de eso, el Señor le muestra todo el plan. Le dice, bueno, a pesar de que es mucho, hay que empezar por algo. Y lo mismo le pasó a Moisés. Miren, vamos a leer, ahora sí. ¿Sí? Éxodo capítulo 3. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión de los egipcios que los oprimen. Ven ahora, por tanto, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Bueno, es tremendo, ¿no? El llamado del Señor. Y como es tremendo el llamado del Señor, vamos a orar y vamos a buscar al Señor. Vamos a pedirle que nos alumbre y que hoy nos guíe al mirar su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos y clamamos delante tuyo y te pedimos, Señor, que tú hoy nos des luz y trabajes en la mente, en el alma, en el corazón, para poder entender esta palabra. Sea tu Espíritu el que la conduzca en nuestras vidas. Y, Señor, nos enseñes que así como a Moisés y así como a Abraham, Señor, tú nos estás llamando y tú estás llamando a la iglesia para que se transforme en una iglesia que cumpla con tus planes. En el nombre de Jesucristo clamamos a ti y Señor, nos encomendamos a ti. Amén, 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 amén. Bueno, ustedes saben, ¿no?, de la historia de Moisés. Moisés, siendo un niño, fue colocado dentro de una canastita toda preparada para que no se hundiese y fue colocado en el río. A causa de que el faraón estaba buscando a todos los niños para matarlos y Moisés termina en brazos de la hija del faraón. Y allí crece, allí es criado, esa es su vida. Él sabe que es israelita, sin duda no había ningún tipo de cuestionamiento con respecto a esto. Moisés no era como en las películas alguien que desconocía sus orígenes. Pero a pesar de eso, vivía una vida tranquila y cómoda donde estaba. ¿Está bien, no? Ahora, llegó el momento, al crecer y al entender ciertas cosas, que empezó a como sentir una cuestión de un llamado, para decir así, de su propio pueblo. Yo soy israelita. Y al ver, ¿no?, a dos personas peleando, un egipcio y un israelita, se metió a defender al israelita y terminó matando al egipcio. Y a partir de ahí su vida se transformó en un caos. Tuvo que huir porque Faraón fue a matarlo. Y entonces se transformó en alguien que tuvo que dejar lo conocido para ir a lo desconocido y se fue al desierto. Y esto me hace acordar a lo de Abraham. Ahora uno dice: no, pero es diferente. Es diferente porque Dios llamó a Abraham a salir. Está bien, en este caso no fue la voz de Dios la que le dijo a Moisés: Moisés, deja Egipto y venite al desierto que vamos a hacer algunas cosas. No fue el Señor de esa manera el que lo llama a Moisés, pero sí fue el Señor el que lo saca a Moisés de Egipto. Y de esto no debemos tener ninguna duda. Muchas veces nosotros obedecemos al Señor porque entendemos por una palabra de Dios, por la claridad de la Escritura, o porque sentimos que el Señor nos está hablando de que tenemos que hacer ciertos cambios y entonces obedecemos. Y hay veces que los cachetazos de la vida, las circunstancias de la vida, te llevan a cierto lugar donde vos terminás encontrándote haciendo la voluntad de Dios, aunque nunca
aunque nunca tus decisiones tuvieron que ver con obedecer una palabra, simplemente la vida te llevó a eso. Está bien, ¿no? La persecución del faraón lo llevó a Moisés a huir de Egipto, no la voz de Dios. Pero sin duda la mano de Dios estaba detrás de esa persecución. Así como sin duda la mano de Dios estuvo detrás de la persecución de la iglesia en Jerusalén, después del Señor, para que se esparciera por todo el mundo y el evangelio se extendiese a otros pueblos, a otras naciones. El Señor está en control de todo siempre. Y esto lo tenemos que entender. El Señor está en control de todo siempre, de este tiempo también, de tu vida y de mi vida. Y todo lo que nos ocurre sirve a los planes de Dios, sirve a los planes del Señor. Por eso el apóstol Pablo nos decía que para los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, dice, a aquellos los cuales fueron llamados bajo el propósito de Dios. Entonces, todos los que fueron llamados a servir al propósito de Dios son guiados por el Señor a través de las circunstancias que les toca vivir. ¿Te das cuenta, no? Tu circunstancia te está guiando a cumplir el plan de Dios en tu vida si es que amas a Dios y si es que te has entregado al Señor, lo podés ver. ¿Sí? Vos lo podés ver. Y yo lo puedo ver. Y normalmente esto se ve, ¿no? Después con un poquito de distancia en el tiempo. Uno ve aquello que pasó y dice, Señor, tu mano estuvo aquí. No siempre al principio yo me doy cuenta que es el Señor guiándome. A veces siento que es el diablo que se metió en mi vida, ¿no? Es Satanás el que está acá haciendo lío. Y después me doy cuenta que no, que era el Señor el que estaba conduciéndome. Aquí hay una situación así. Ahora llegó el momento donde el Señor sí le va a hablar a Moisés. Y le va a hablar en otro momento de calma, en otro momento de tranquilidad en la vida de Moisés, cuando ya había llegado a la tierra de Madián, cuando ya había conocido a su esposa, ¿no? Cuando ya tenía un suegro, ¿sí? Cuando ya la vida de Moisés estaba ordenada otra vez, el Señor viene a desordenarla. Así como pasó en Egipto, pero ahora de otra manera, ¿no? Más al estilo de Abraham. A decirle, Moisés, te estoy llamando, ¿no? Había en el desierto una zarza. Moisés la vio, no se quemaba. Estaba encendida en fuego y no se quemaba. Y Moisés se va a acercar, ¿qué es esto? Algo raro, ¿no? Fenómeno paranormal, podríamos decir. Y cuando se acerca, ahí es donde Dios le habla. Y le dice, Moisés, ¿no? Moisés, no te acerques. Ya empezamos como con lo difícil de Dios, ¿no? No te acerques. Pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? ¿Qué estoy haciendo mal? No te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque la tierra en donde estás es tierra santa. Y ya es como que el Señor le pone a Moisés delante algo que él no conoció jamás en su vida. Primero, su propia voz, la voz de Dios en los oídos de Moisés. Y segundo, una situación en la que Moisés tiene que, para decirlo así, entender cómo es esto de la adoración. El Señor se presenta como el Dios Santo, delante del cual nadie puede acercarse a causa de su enorme santidad. Este Moisés se va a quedar prendido con esta santidad de Dios y con esto de la adoración. Y va a seguir siendo el mismo que quería acercarse a la zarza a ver durante toda su vida. ¿Se acuerdan cuando después está en el monte Sinaí y le dice, Señor, solo quiero una cosa, quiero ver tu rostro. Quiero mirar dentro de la zarza que está encendida en fuego.
Este Moisés nunca más va a volver a ser el mismo después de esta situación, donde él descubre a Dios y adquiere como una, ¿no? como una curiosidad por Dios. Pero al principio esa curiosidad, que por un lado lo atrae, por el otro lo va a asustar mucho. Está bien, ¿no? Porque el Señor mismo le dice, no, momentito, espera, esto es demasiado grande para vos. Y le va a decir cosas muy grandes. Porque aunque no lo deja acercarse para ver, vieron que a nosotros nos gusta como saber las cosas como de cerca. El Señor tiene un plan para tu vida. Bueno, a ver, pastor, está bien, el Señor tiene un plan para mi vida, pero ¿y cuál es ese plan? ¿Qué día empieza el Señor a cumplir su plan? ¿Y qué recompensa, qué voy a obtener yo por servir al Señor en ese plan? Yo quiero saber, yo quiero entender todo. Es como que en la vida cristiana nosotros queremos tener todo claro y no siempre está todo claro. Con el Señor no siempre está todo claro porque hay cosas que nosotros no podemos entender todavía. Moisés no sabía por qué no había que acercarse. Sí, la explicación que el Señor le da es tierra santa, pero y la zarza que no se quema, y ¿cómo es esto, no? Y el Señor le dice, no, momentito, de lejos vas a escuchar. Y a veces uno tiene que escuchar los planes de Dios de lejos y aceptarlos de lejos. Cuando digo de lejos, así como le pasó a Abraham, vuelvo a lo mismo. El Señor le habló de planes que él tenía para muchísimos años adelante, y esos planes no eran claros para Abraham. ¿Sí? Cuando digo claros, sabía lo que tenía que hacer, pero no sabía los detalles. No sabía cuánto tiempo. Después el Señor le va a aclarar algunas cosas a Abraham. Si ustedes siguen leyendo la historia, se van a dar cuenta que el Señor le va a decir cosas que aclaran el panorama, incluso de que sus hijos, su familia, iba a terminar siendo oprimida por un pueblo más fuerte y que de ahí iban a salir con gloria, ¿no? Y aquí estamos con Moisés, ya el Señor cumpliendo lo que le había dicho a Abraham muchos años antes sin que Abraham estuviera presente en la tierra por lo menos. Entonces, nosotros vemos que Dios muchas veces nos hace mirar de lejos sus planes, pero a pesar de eso espera que los aceptemos y que los llevemos adelante porque salen de su propia boca y de sus pensamientos. Hermanos, nosotros tenemos que entender que si Dios ha dicho algo, no importa que a nosotros nos parezca que es medio agarrado de los pelos, o no importa que no tengamos demasiadas explicaciones, tenemos que aceptarlo y decidir llevarlo adelante. ¿Está bien, no? Hay veces que en la vida uno sigue persiguiendo esos planes de Dios y sigue teniendo la misma sensación. Señor, todavía no he descubierto cómo van a ser las cosas. Y no sé si alguna vez lo vamos a descubrir totalmente. Lo que sí sabemos es que estamos en las manos de Dios y es el Señor el que nos guía y es el Señor el que nos va a sostener. Amén. Y entonces aquí el Señor le dice, ¿no? Bien he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Y comienza a decirle para qué lo llamó, ¿no? Por supuesto, Moisés se da cuenta que está delante de Dios, se tapa, ¿no? Me da miedo ahora esto que me está diciendo. Y muchas veces lo que el Señor nos va a decir, nos va a atemorizar, y vamos a pensar y vamos a decir, Señor, ¿cómo es que vamos a llegar a hacer esto? ¿Cómo es que nosotros, siendo hormigas, vamos a poder lograr esto que nos estás diciendo? El Señor le dice, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor y he conocido sus angustias. Bueno, qué bueno, Señor. Ahí está tu pueblo, es tu pueblo. Está muy bien que sepas de ellos. Está bien, ¿no? Y he descendido para librarlos. Dice, yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos a una tierra buena y ancha, ¿no? Tierra que fluye leche y miel, pero que hoy le pertenece a otra gente, ¿no? Ahí hay un montón de pueblos, ¿no? El cananeo, el eteo, el amorreo, el freseo, el heveo y el jebuseo. Y el clamor de los hijos de Israel, y fíjense que el Señor está hablando de él, ¿no?
yo he visto la aflicción, yo he descendido para librarlos, les voy a dar una buena tierra, la tengo preparada, ya se la prometí a Abraham. ¿Ven cómo el Señor sigue cumpliendo sus planes? Aun cuando los hombres que van a llevar adelante esos planes, ¿no? Por lo menos en lo que les toca a ellos, no entiendan nada. El Señor sí entiende y el Señor persigue ese plan y lo va a cumplir perfectamente. El clamor ha venido, ¿no? El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí y he visto la opresión de los egipcios. Entonces el Señor habla de él. Dice, yo estoy mirando lo que está pasando. Y voy a cumplir las promesas que le di a Abraham. Y está muy bien, Señor, ¿no? Pero Moisés habrá dicho, ¿y qué tengo que ver yo con todo eso, no? ¿Qué tengo que ver yo con lo que Dios quiere hacer con Israel? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué tenés que ver vos con lo que el Señor quiere hacer aquí, en la ciudad en donde estamos? En Lules, en Tucumán, en Catamarca, en Mar del Plata, en Ensenada. ¿Qué tengo que ver yo? Señor, ¿por qué me llamas a mí en Santiago del Estero? ¿Qué tengo que ver yo con esta gente? Con lo que vos querés hacer con ellos, con tus planes con este lugar. Y el Señor le dice, ¿qué tenés que ver? Es que vos vas a ser el que vaya a Faraón, ¿no? Ven y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y acá es donde todo se complica. Y si Moisés tenía miedo, el miedo crece. Porque primero le está hablando el Señor. No es no un fulano de tal o el vecino de la esquina. Es Dios el que le está hablando. Y le dice que está determinado a sacar a Israel, pero el que va a ir a hablar con Faraón es Moisés. Y Moisés ya conoce lo que es Egipto, ¿no? Egipto es una potencia mundial. Yo estuve ahí, Señor, yo conozco las cosas, yo sé cómo es la mano. Y me estás pidiendo una misión imposible. Me estás pidiendo algo que yo no puedo hacer, Señor. Y es lo que le dice. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero vos estás escuchándote, Señor. Yo no soy nadie, soy un piojo. A mí nadie me da bolilla, pero ¿cómo pensás o se te ocurre que voy a poder hacer esto? No hay posibilidad. Si vos lo querés hacer que sos Dios, está muy bien, seguramente vas a poder. Pero yo no. Entonces, Señor, es mucho. O sea, yo vine acá porque vi la zarza y si quieres hablarme de algo, no sé, de mi matrimonio, está bien. Bueno, eso sí es responsabilidad mía. O la mitad, ¿no? Porque mi mujer es bravita y ella también tiene que escucharte, ¿no? A veces ni siquiera nos animamos a creerle al Señor para cambiar algo tan cercano a nosotros como es el matrimonio o la relación con los hijos. A veces nos parece, ¿no?, que es algo imposible. No, es imposible. Algunos sienten que es más fácil sacar a Israel de Egipto que el matrimonio pueda mejorar. Pero bueno, el Señor a cada uno de nosotros nos llama y nos da un desafío específico. Yo te estoy llamando para que inicies el cambio en tu casa. Y a veces decimos lo mismo. ¿Y quién soy yo para empezar? Y yo no puedo, Señor. No sé, decirle a mis hijos, decirle a mi esposa. No, yo no soy el que tiene que empezar. Esto le pasa mucho a las hermanas cuando el Señor las llama y ellas dicen, sí, pero si mi marido no cambia, ¿y yo qué voy a hacer? Él es el que en la casa tiene la última palabra. Y tal vez no porque la mujer quiera, sino porque es así. Y entonces decimos, Señor, es mucho, me estás pidiendo mucho, me estás hablando de demasiadas cosas. Es mucho lo que me decís. Hay que ir a Egipto a hablar con Faraón, es un rey. Hay que sacar a un pueblo entero. ¿Y quién soy yo? ¿Qué respaldo tengo? ¿Qué fama tengo? No tengo nada para hacer todo esto que estás diciendo que querés hacer. Y aquí viene la respuesta del Señor, ¿no?
Y muchas veces con la respuesta nosotros esperamos que todas las dudas que empezaron a surgir en la cabeza se aclaren así de un plumazo. Que el Señor te diga, no, mira, esto va a ser así, vamos a ir por acá, este es mi plan, yo voy a enviar, no sé, 45.000 ángeles, van a ir con vos, ¿no? Y que me dé la lista de los nombres de los ángeles para que yo los llame cuando necesite. No, no, el Señor dice, mira, no te preocupes, ve, ve. Solamente tenés que hacer algo, que es ir. Lo mismo que Abraham. Ve a Egipto, porque yo estaré contigo. Recuerden que Moisés es parte de las promesas que Dios le hizo antes a Abraham. Yo estaré contigo, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Yo te voy a transformar en un hombre famoso. Te voy a bendecir y voy a estar con vos de tal manera que el faraón va a ser un poroto al lado tuyo. Pero primero tenés que ir. Tenés que decidir perseguir mi plan, mi sueño, mis pensamientos. Ir detrás de mis palabras. Si no tomás una decisión y seguís pidiendo explicaciones, el plan no se desarrolla. Y ya vimos que Moisés va a seguir pidiendo explicaciones. Ahora, quisiera quedarme con esto último. El Señor le dice, yo voy a estar contigo y te voy a dar una señal, Moisés, de que estoy contigo y de que yo he hablado contigo, para que no dudes, para que cuando vuelvas a tu casa no pienses que fue tu imaginación. Esto te será por señal, dice el versículo 12. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. O sea, y la señal que te voy a dar, Moisés, tiene que ver con que un día vas a estar parado acá, en este mismo lugar, adorando, ¿no? En esta tierra santa, adorando con todo el pueblo. Por supuesto, antes vas a tener que sacar a Israel de Egipto. O sea, te vas a dar cuenta de que yo estuve acá con vos y de que yo te he enviado cuando veas que todo funcionó, aunque vos pensabas que no iba a funcionar. ¿Vieron? ¿Qué señal, Señor? ¿Qué señal? Y recuerden que esta es la señal que Dios le quiere dar. Por supuesto, después, por la porfía de Moisés y por su manera de discutir y de pelear con Dios y de decir que no, y el Señor decirle que sí, que va a ir, el Señor le da algunas señales más, un poquito más cercanas, más visibles, más palpables. Incluso señales que le podía mostrar al pueblo para que el mismo pueblo creyese, ¿no? Y que después sabemos que le mostró al mismo faraón. Pero la señal que Dios quería darle era esta. Te vas a dar cuenta el día en que hayas tenido éxito y estés acá parado adorándome, Moisés. Vas a volver a esta tierra santa y vas a mirar dentro de la zarza y me vas a conocer, vos y todo el pueblo, porque yo voy a cumplir la promesa que le hice a Abraham y que estoy haciéndote a vos. El Señor, hermanos, nos ha metido dentro de sus planes. No somos nosotros los que iniciamos los planes del Señor, ni mucho menos. El Señor ha desarrollado sus planes a lo largo de la historia y el Señor nos ha hecho parte de un momento en el tiempo, de un lugar y de una partecita de esos planes. El Señor nos ha dado entrada a sus pensamientos. Y nosotros debemos entrar allí sin preocuparnos tanto por cómo es que se va a hacer lo que el Señor quiere hacer y preocuparnos más por decir, sí Señor, si vos decís que hay que ir, vamos. Aunque yo tenga 200 millones de dudas, 200 millones de dudas. Aunque yo tenga un miedo terrible que me tiemblen las piernas. Aunque yo, Señor, tenga como la sensación de que esto no va a funcionar. No importa, yo voy porque es tu voz la que estoy escuchando. Porque sin duda tu mano me ha traído hasta aquí. Y no voy a dejar de obedecerte. Y voy a hacer lo que tengo que hacer.
¿Está bien, hermanos? Es importante que hoy nos demos cuenta de esto, porque el Señor sigue llamando y sigue muchas veces asustándonos con su llamado. Y sigue proponiéndonos enfrentarnos a desafíos que creemos que no son posibles llevarlos adelante. Pero sigue siendo el Dios que hace que lo imposible sea posible. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés y lo va a hacer con vos. Y lo va a hacer conmigo y lo va a hacer con la iglesia, ¿no? Con esta iglesia que hoy le cree al Señor. Haya muchos o pocos. Moisés era uno solo y después se le sumó otro, que era Aarón, ¿no? Hermano de Moisés. Te voy a dar un ayudante, un compañero. Pero tenés que ir. Hermanos, nosotros tenemos que descubrir cuál es nuestro Egipto, ¿no? Y decidir ir para salir libres de allí. Cuando digo ir, estoy hablando de llevar los planes de Dios a esos lugares donde lo único que hay es fracaso. Llevar la voluntad de Dios a donde antes nosotros perdimos la batalla. Tenemos que decidir embanderarnos, ¿no? Con la bandera, valga la redundancia, del cielo, ¿no? Tomar en las manos la bandera del cielo, es decir, a partir de ahora yo voy a hacer todo en el nombre del Señor para que los planes de Dios conmigo se cumplan. Y aunque hasta ayer haya gobernado Faraón, hoy entiendo que el que gobierna sobre todas las cosas es el Señor. Y Él va a traer la libertad y se va a colocar como el único que va a tener poder sobre nuestras vidas. Amén. Es necesario obedecer al Señor porque después hay una tierra preciosa que recibir. Que va a traer otros desafíos, ¿no? Porque va a haber que lidiar con el pueblo que vive en ese lugar. Pero que comienza por esto, ¿no? Ve porque yo estaré contigo. Toma la decisión de obedecerme, aunque no entiendas, aunque tengas miedo y aunque pienses que no es posible, toma una decisión. Y vas a ver que un día te vas a encontrar adorando junto a todo el pueblo. Un día te vas a encontrar levantando las manos, diciendo, Señor, eres maravilloso, porque todo lo que dijiste que ibas a hacer, lo has hecho. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu fidelidad. Gracias por tus planes, Señor, difíciles de entender. Tus planes, Señor, que no siempre son claros para nosotros, pero que son seguros y se cumplen de manera segura. Tus maneras, Señor, has cumplido las promesas que le hiciste a Abraham a lo largo de toda la historia. Y nosotros somos parte de esas promesas a través de Cristo Jesús. La bendición de Abraham también es para nosotros. La promesa de multiplicación también es para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Entendemos que todo esto depende de ti y no de nosotros. Así le decías a Moisés, yo voy a librar a mi pueblo de Egipto, pero tú tienes que ir a llevar esta voluntad y mi poder y mi autoridad a Egipto. Y Señor, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un Egipto que enfrentar. Y como congregación, tenemos un lugar adelante en el cual estamos viviendo y personas delante de las cuales vamos a presentarnos a decirles que tú quieres hacer algo con ellos. Te pido, Señor, que vayas con nosotros, que abras puertas y que, Señor, las personas que están en el mundo hoy perdidas puedan conocerte. Seamos útiles, Señor, en esta tarea. Padre, aquí estamos, nos presentamos y nos entregamos delante tuyo. Gracias, amado Dios, por tu fidelidad. Amén, amén, amén. Les mando un saludo grande, Dios los bendiga mucho. Nos alegramos de estar con ustedes en este tiempo y esperamos tengan una
excelente semana, una hermosa semana, bendecida por Dios. Dios los bendiga.